Bien, para poder saber si estamos en un mercado bajista es importante que tengamos en cuenta tres cosas. La primera de ellas, yo diría que es la situación macroeconómica. Es importante analizar bien qué es lo que está pasando en el mundo, cómo la economía está moviéndose, si tenemos crecimiento económico, si no tenemos crecimiento económico, si tenemos inflación alta o baja. Bueno, pues el entorno actual es de alta inflación, lo cual provoca por sí mismo que el aumento de los costes pues genere menos beneficios empresariales y por ende, al fin y al cabo, acaben produciéndose un menor crecimiento económico, eso por un lado, y por otro lado tenemos el crecimiento directamente, ¿no? El Producto Interior Bruto. Ya se ha visto cómo en Estados Unidos pues hemos tenido 3 meses consecutivos de caída. Normalmente entramos en crisis económica, las economías entran en crisis de manera técnica si tienen 2 trimestres consecutivos de caídas, con lo cual, bueno, pues estamos en línea, ¿no?, de tener una alta inflación y estamos en línea de tener un crecimiento económico negativo. Por lo tanto, primer factor a tener en cuenta de cara a ver si estamos en un mercado bajista o no. Siguiente factor, yo hablaría de la liquidez del mercado. Al final el mercado es como un coche que necesita combustible, ¿no? Si nosotros tenemos un coche, imaginemos un Ferrari, y no le echamos gasolina, pues difícilmente va a andar el coche. Será muy bonito, le tendremos aparcado, pero es difícil que ande, ¿no? Pues algo similar le ocurre a los mercados. Cuando hay mucha liquidez en el mercado, eso hace que los inversores o que la gente que tiene dinero en su haber pues vaya a buscar rentabilidades, y eso lo hace buscando rentabilidades normalmente en los mercados de renta variable. ¿Qué ocurre? Que cuando la liquidez empieza a reducir, pues esa búsqueda de rentabilidades ya no está, ya no hace falta, o en este caso ya no tenemos tanto dinero para poderlo invertir en los mercados financieros. Así que, ¿cuáles serían los factores que podemos tener en cuenta? Bueno, pues Tom McClelland, que es uno de los mejores analistas técnicos que existen en el mundo, pues nos indica que nos podemos fijar en 2 factores, lo que vendría a ser los ETFs de bonos CEF o el ETF de los bonos de alto rendimiento, los high yields. Cuando estos ETFs o estos fondos de inversión cotizados empiezan a reducirse en precio de manera consistente, avisan, sería lo que él denomina el canario en la mina, avisan que pueden venir problemas posteriores para los mercados de renta variable. Bueno, pues los bonos CEF y los bonos de alto riesgo nos llevan avisando ya desde hace bastante tiempo que efectivamente podríamos entrar en un entorno bajista porque llevan cayendo en precio ya desde hace meses. Con lo cual ese sería el segundo factor. Tercer factor a tener en cuenta en este caso, bueno, pues una vez que hemos dicho que el entorno es malo y que la liquidez es reducida, ver el índice principal, el S&P 500. ¿El S&P 500 está en tendencia alcista o bajista? Bueno, pues ahí podemos fijarnos en la media semanal de 30 semanas, una media que podemos coger exponencial o ponderada, y ver si cotiza por encima o por debajo. Podemos coger también la media de 200 periodos en diario, ¿no?, o la de 150, que sería la equivalente a la semanal. Bueno, pues si efectivamente el S&P 500 en el entorno que comentamos cotiza por debajo de esos niveles, efectivamente nos indica que tenemos un mercado en tendencia bajista. Luego aparte de esto ya pues está aquella teoría, ¿no?, en que si cae un 20% desde los máximos, ya es cuando está en tendencia bajista. Bueno, para mí sería cuando empezamos a ver una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que puede ser mucho antes de que pierda ese 20%, y bueno, pues sobre todo también esa media de 30 periodos o esa media de 200 que nos sirve como primera guía. Por lo tanto, cotizando por debajo de eso, pues ya efectivamente nos encontramos en un mercado en tendencia negativa, en tendencia bajista. Bien, ahora una vez que vemos que efectivamente el mercado está bajista, pues lo que tenemos que hacer es, queremos cubrir nuestras posiciones, porque nosotros somos inversores de largo plazo en acciones y las queremos mantener, pero no queremos perder dinero mientras el mercado cae. Entonces lo que podríamos hacer es cubrir carteras. Lo podemos hacer coberturas directamente en índices, y de manera que pues tenemos el cómputo general del mercado, o simplemente podemos ir con turbos o con CFDs cortos de ese activo, de ese valor que tenemos nosotros en cartera, con el objetivo de tener
pues la posición larga de largo plazo y la posición corta de corto plazo, de manera que si sigue cayendo el mercado, pues la ganancia que yo tengo en el corto plazo de esa caída me compensa la pérdida que esté teniendo en el otro lado. Y cuando ya crea que se ha generado un suelo, entonces ahí cierro el corto y dejo correr el largo. Esa sería una de las posibilidades. La otra posibilidad es directamente ir corto en el mercado, que sería, bueno, pues esperar buscar rebotes en los principales índices. Cuando esos rebotes veamos que llegan a su fin, pues lo que hago es posicionarme a la baja, poniendo stop por encima de los máximos anteriores y tratando de aprovecharme de ese movimiento bajista. Así que ahí tenemos ya tres cuestiones, tres cosas importantes, para mí las más importantes a tener en cuenta para saber si estamos en un mercado alcista o bajista y por lo tanto también para saber cómo hacer nuestras posiciones. Igual que lo que decíamos, ¿no? Si queremos ir cortos, pues al igual que cuando vamos largos, podemos gestionar bien el riesgo. Es decir, si yo voy a poner el stop, imaginemos 100 puntos por encima de mi precio de entrada a la baja, bueno, pues yo puedo gestionar el riesgo diciendo, pues mira, no quiero arriesgar, imaginemos más de un 1 o un 2% de mi capital, por lo tanto, pues divido ese 1 o 2% en cantidad de pérdida en euros entre los 100 puntos y me sale cuál sería la cantidad de contratos que yo tendría que coger para abrir esa posición. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos tres factores importantes a tener en cuenta en un entorno como el actual, que es un entorno muy negativo. Hasta pronto, buen trading.